gran pregunta que tiene que hacerse la ciudadanía es, hemos hecho un esfuerzo entre el 2018 al 2019 para construir el proceso de selección de esta Junta, que salga un ente colegiado medianamente independiente, y ahora resulta que se les puede sacar por una interpretación extensiva de que no nos gusta cómo razonan, cómo interpretan el derecho, no nos gustan sus posicionamientos. Ese es un punto. Yo creo que es, en verdad que me parece muy temerario lo que dice, porque los que están llamados a emitir un juicio de valor jurídico-político sobre la Junta, según la Constitución, es el Congreso. O sea, no son los amigos de la esquina ni el grupo del Chavo del Ocho. Tenemos que ser serios y claros. Si no, ¿para qué se llama Congreso de la República? Entonces, ¿para qué lo dice la Constitución? Eso fue preparado por los constituyentes. O sea, no seamos empíricos en las interpretaciones. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser bastante hermenéuticos y no caer en el discurso político ideológico. Repito, hay pugnas. Bueno, las pugnas se tienen que resolver. ¿Cómo se resuelven? Tenemos pues un sistema orgánico donde hay instituciones que mal que bien con todo funcionan. Si a la Junta la sacara, por ejemplo, el Consejo de Ministros, eso evidentemente quién lo va a querer, quién lo va a aceptar, eso no se puede hacer. Pero la Constitución dice que es el Congreso de la República. Circunscribámonos a las reglas que tenemos. ¿Cómo se llama eso? Se llama convencionalismo, Jaime. Y el convencionalismo es básico para no caer en la barbarie del derecho. Acá hay claramente dos escuelas, aunque el colega crea que la suya es la verdadera. Hay independencia en el Congreso de la República porque bajo todo ese diálogo que estamos teniendo en tu mesa, Jaime, todos estamos presuponiendo que este Congreso de la República, con menos de 10% de aprobación, al que toda nuestra ciudadanía quiere, al que toda nuestra ciudadanía le reconoce 10.000 virtudes, va a ser independiente y va a llevar el proceso súper bien. Porque como es una falta grave, así como se hicieron de forma rápida en los procesos previos del 2010 y del 2018, y se hizo súper rápido, se hizo rápido porque a todo el mundo le quedó claro que era claro la falta, ahora, como a todos nos queda clara la falta, este órgano independiente va a resolver, porque sabemos cómo va a resolver. Se hizo en el 2010, terminó en destitución, se hizo en el 2018, terminó en destitución. Entonces, quien no quiera ver qué es lo que va a pasar ahora, en verdad se está cegando los ojos. Entonces, lo que va a pasar es que por una razón que la mayoría de la ciudadanía no tiene ni siquiera clara, que en teoría son 5 motivos que casi nadie tiene claros, vamos a terminar sin Junta Nacional de Justicia en menos de un mes. Entonces, nos demoramos a una reforma constitucional y meses de meses en seleccionarlos para que en menos de un mes nos quedemos sin integrantes de la Junta porque no nos gustan ciertas cosas de su criterio. Eso es lo que está en juego y eso es lo que atenta contra la independencia judicial. Eso es lo que no te da garantías de un procedimiento regular. La interpretación de Beatriz, por lo que entiendo, es se está utilizando el marco constitucional, legal, el derecho interno y todo lo demás, para, mediante un proceso político, quitar, retirar, remover a magistrados sin causa aparente de gravedad en sus actos. Yo que estoy en la última parte de tu programa, yo fui decano de una facultad de Derecho. Entonces, no Beatriz, pero si yo tuviera un profesor que tuviera el discurso de Beatriz, no lo pondría para que dicte introducción al derecho, porque ahí es donde formas alumnos. Tú no puedes interpretar la naturaleza de un artículo como el 157 por si el Congreso tiene más o menos aprobación. Eso nunca hagan, porque estamos llevando a que la hermenéutica constitucional dependa de criterios políticos. El derecho es el derecho. No debemos salirnos de allí, porque entonces otra vez nos anarquizamos. Enseñar a los estudiantes de derecho y luego a los abogados a entrenarse en la interpretación, en la exégesis y en el arte hermenéutico del derecho, veo que sigue costando todavía. Es parte de la crisis de la formación del abogado. Ahora el derecho está sumamente compenetrado con la política y entonces termina siendo el discurso, ya no el discurso de lo que quieres respecto de la constitución política, sino de los criterios fácticos, como por ejemplo, ¿será o no correcto que a una Junta Nacional de Justicia se le pueda remover si el Congreso tiene más o menos aprobación? ¿Eso es jurídico? Eso no es jurídico. Que haya una eventual remoción de un grupo de 7 personas que ha tenido concurso público para estar donde está. No son gente a la que se le nombró por su CV, son personas que han pasado un examen, te pueden gustar o no, pero esas personas han pasado un concurso público de selección que además fue bastante, digamos, abierto y multiinstitucional. Solo una cosa. El asunto que trata Beatriz, digamos, evidentemente tiene que ver con el derecho interno y la Constitución, etcétera. Pero también puedo hablar de derecho interno. Pero por supuesto que sí. Pero lo que quiero decir es que lo que dice Turk es, voy a abrir comillas, no es el pronunciamiento, es lo que habla Turk. Le pido al Congreso peruano que se ajuste a los principios de las Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura y respeto al equilibrio de poderes. Es decir, existe, y lo tengo aquí, un documento que se le denomina Principios de Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura. Es decir, hay un marco sobre el cual Turk habla y dice, cuidado,
países miembros, hay aquí principios y lo que se desprende es que los están vulnerando. A ver, esto es muy importante. Primero, que la invocación de los principios de las Naciones Unidas es parte de la normalidad del sistema internacional. Pero mira las respuestas desde el derecho. Voy a ser abogado del diablo, ¿ya? Porque yo tengo una percepción sobre este asunto del derecho interno. Pero fíjate tú, si no existiera el artículo 157 de la Constitución Política, que de manera literal dice que por causa grave los miembros de la Junta Nacional de Justicia pueden ser removidos, si no existiera, yo podría entender eso que están llamando algunos golpes parlamentarios. ¿Por qué? Porque sale de la línea del sistema positivo que tiene una regla básica de compromiso. Cuando analizamos los actos de facto, los actos de jure, ¿qué cosa es lo que hacemos? No miramos si salió de la legalidad o no. O sea, por favor, la dinámica del derecho interno, si no partimos de la Constitución política, entonces nos desaguisamos del sistema Pero es un poco y lo que dice empezamos ella, a hablar ¿no? de cualquier cosa. Tenemos derecho interno y también somos Sí, países pero- miembros de las Naciones pero lo que Unidas. te quiero decir es eso. Y hay una lista de principios que Pero por países eso, miembros los deben acatar. principios Ajá. de las Naciones Unidas Ya. son principios que primero el Estado peruano los hace suyos, los hace propios, porque hay una concordancia entre el derecho internacional y el derecho interno. Pero es un principio, dime o no, el principio de legalidad. El principio de legalidad y el principio de constitucionalidad de las normas jurídicas. Si no hubiera ese artículo 157, entonces... Estamos entrando al derecho interno. Sí, Ya. hace buen rato. Y si no lo No, no, hubiera... no, pero ahora le has No, metido pero diente. es que te estoy explicando. Me parece muy que bien. si no hubiera ese artículo, Sí. entonces habría una ruptura, habría un quebrantamiento. Es lo que le pasó a Castillo, por ejemplo. ¿Qué hizo Castillo para que esté en estos momentos procesado? Fundamentalmente porque... Un golpe. Yo llamo ruptura democrática conforme la Carta Democrática. Es decir, salió de los parámetros de la Constitución política. Eso es lo que debe preocupar a los peruanos. Lo que pasa entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a la dinámica del derecho interno, se llama pugna. Las pugnas se producen en el derecho nacional o interno. Esas pugnas de ida y vuelta lo que no pueden es extravilarse, salir de las normas jurídicas, porque Ahí. entonces nos anarquizamos. Ahí, permíteme, nos detenemos ahí. Que no se salgan de las normas. Así es. ¿Qué dice exactamente el artículo 157 de la Constitución? Y si este se condice con la investigación que se abre, proceso sumarísimo, a la Junta Nacional de Justicia. Ya, justamente eso es el punto con el que hemos arrancado, ¿no? El 157 te habilita a sacar a las personas que están en la Junta por una falta grave. Falta grave, Entonces, lo que tenemos que definir es qué es una falta grave. Exacto. Los casos previos que he comentado, creo que a cualquier persona sin ser abogada y Recibiendo abogado plata le y- queda claro que es una falta grave. Hay un montón de colegas que discuten que hay que hacerlo mucho más específico. Yo la verdad es que no me pongo tan exquisita. Ahí dice falta grave y creo que recibir una coima por nombrar jueces, juezas y fiscales, pedir 100 coquitos como se les escuchó a los hermanitos, a todo el mundo le queda claro que es falta grave. Perdóname. Ya. Pero lo que estamos discutiendo ahora es falta grave, sacar un pronunciamiento es falta grave, no tener un determinado acuerdo jurídico respecto de una de las integrantes es falta grave, decidir de una determinada manera en la Junta Nacional de Justicia, eso es falta grave. O sea, estamos en alguna situación, algo ha pasado en el país, Jaime, en los 3, 4 últimos meses, que nos hayamos perdido en tu programa, que realmente la Junta Nacional de Justicia ha hecho grave, que justifique este procedimiento. Mi aproximación es que no, y por lo tanto, está bien que todo el mundo encienda las alarmas, porque ese procedimiento solamente tiene sentido para supuestos evidentemente graves, porque además es muy rápido. Pues yo creo que hay una enorme confusión en Beatriz. Usted está confundiendo. Lo que dice la Constitución no habla de faltas graves, habla de causa grave. Entonces, esto es muy importante. Y lo que Beatriz, los ejemplos que pone son de delitos. Recibir coima, eso se llama delito. La causa grave es, por ejemplo, cualquier situación que produzca un menoscabo, una desacreditación, le quite legitimidad a la actuación de un aparato del Estado, en este caso de la Junta. Eso es una causa grave. ¿Es que existe Que una causa grave? Perdóname, es que estoy definiendo la causa grave en la hermenéutica constitucional. Pero, digamos, con que ejemplos. no necesariamente tiene que ser un delito. Cuidado con eso. Entonces, Beatriz nos pone ejemplos punitivos. No dice eso la Constitución. La causa grave es mucho más extensiva que una sola circunstancia de carácter penal. Y por eso mismo es que, siendo la Junta
el Consejo Nacional de Magistratura anterior, que fueron destituidos por naturalezas punitivas, eso sí. Causas graves, ¿no? Sí, pues, pero por O sea, eso se te ajustó digo, a la Constitución. Pero por eso te digo que no es sinónimo causa grave de elemento punitivo. Cuidado con eso, porque si no, entonces la Constitución. Pero por eso, pues, ¿hay si no, causa grave entonces para ti? Es que el constituyente no hubiera puesto causa grave, hubiera puesto por delitos será removido. Esto lo sabe Beatriz, que es abogada. ¿no? Nuevamente Entonces, creo que acá el colega se confunde, entonces, ¿no? hay, quizás para que todo el mundo nos entienda. ¿Alguien sabe si están condenados los hermanitos? Esa es la razón por la que la Constitución no dice delitos. Porque si dijera delitos, tendríamos que esperar la condena. ¿Tenemos condena de alguno de los hermanitos? No, no tenemos condena de todos los hermanitos. Por eso Pero es que fueron cuando destituidos. tú dices causa grave, puedes poner situaciones delictivas o no delictivas, pero no necesitas probarles la responsabilidad penal. Obviamente podrían ser situaciones entonces, no delictivas. me está dando la razón, porque No, lo que yo pasa estoy es usted, diciendo... colega, está haciendo una interpretación No, lo que yo estoy realmente diciendo... busca confundir a la ¿me ciudadanía. dejas hablar? Lo que yo estoy diciendo es que la causa grave no es sinónimo de delito. Me está diciendo ahora que no solamente es delito, sino algo más. Eso es lo que quiero establecer. La hermenéutica no es una práctica casual, casuística, empírica. La hermenéutica se trabaja. El acto interpretativo de la Constitución supone tener vectores que van mucho más Por eso, allá de está claro lo de la hermenéutica. razonamiento. ¿Cuál es la causa grave? Ya te lo dije. ¿Cuál? La causa... No, en el caso, Bueno, en la denuncia. bueno, yo no te puedo decir cuál es la causa grave porque yo no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que yo sí te puedo decir es que el argumento que usa el Congreso es que ha habido un adelantamiento de opinión sobre una exfiscal de la Nación. Ese adelantamiento sobre una fiscal de la Nación evidentemente crea una desestabilización y genera un acto de ilegitimidad y de desconfianza en la naturaleza de acción de quienes eligen, nombran jueces y fiscales. Por eso es que lo van a investigar. ¿Te das cuenta? Entonces, ese asunto, como no va a ser una causa grave, no estoy diciendo que la Junta haya caído en eso, porque yo tengo mi lectura. Lo que Pero te sí estoy lo has dicho un poco, Lo o sea, que sí. te estoy explicando es el acto interpretativo. Claro, por eso, su interpretación es que sí hay causa grave por o la eso es habría. no, bueno, ¿No? Si se comprueba que hay un adelantamiento de interpretación por una Junta que nunca debe tenerla, porque para eso es una Junta que tiene que gozar de imparcialidad, que tiene que ser transparente, ecuménica, para garantizar que los jueces y fiscales en verdad cumplen su objeto ontológico, que es la administración de justicia con jueces probos. Y con independencia. Y con independencia. Es que ahí está el punto. Dime entonces si eso no va a ser grave, A ver, por favor. Beatriz. A ver, para las personas que nos siguen nuevamente, ¿no? Se supone que tú para entrar a la Junta Nacional de Justicia tienes que pasar 10.000 exámenes, un examen, una entrevista y un montón de garantías para entrar. ¿Cómo se interpretan las causales para salir? Las interpretamos de forma súper amplia, o sea, a esta categoría causa grave. Le hacemos una interpretación súper extensiva para que entre todo lo máximo que se nos puede ocurrir, o le damos, como dicen todos los principios internacionales y hasta constitucionales, una interpretación razonable para que no entre, sino lo estrictamente necesario y lo que sea evidentemente y claramente grave. ¿Eso podría incluir delitos? Por supuesto. ¿No delitos? También. Nadie dijo delitos, colega. O sea, el que hizo su interpretación claramente fue usted. Pero los casos que he Habló, puesto pues, son los casos que hemos tenido en la ¿corrupción? realidad. Los casos que hemos tenido son los casos que creo que a cualquier ciudadana y ciudadano son los que cumplen el fin del derecho. A todas y a todos nos parecen graves. ¿Y por qué está bien que la Constitución diga causa grave? Porque ninguno es delito todavía. Ninguno de los hermanitos los tenemos sancionados y sin embargo los pudimos sacar de su cargo. Entonces, la Constitución no es el Código Penal. Exactamente, porque son procedimientos de índole político, son de control político, pero tiene que haber una cosa evidente. Por eso, Jaime, la gran pregunta que tiene que hacerse la ciudadanía es, hemos hecho un esfuerzo entre el 2018 al 2019 para construir el proceso de selección de esta Junta, que salga un ente colegiado medianamente independiente y ahora resulta que se les puede sacar por una interpretación extensiva de que no nos gusta cómo razonan, cómo interpretan el derecho, no nos gustan sus posicionamientos. Entonces pasamos de haber sacado magistrados por recibir coimas, pasamos de haber sacado magistrados por escucharlos, transar resoluciones, a sacar magistrados porque no nos gustan sus opiniones jurídicas. Ese es el estándar de independencia judicial que le preocupa a los organismos internacionales y que nos debería preocupar también en sede interna. Ese es un punto Yo creo que es, interesante. en verdad que me parece muy temerario lo que dice, porque los que están llamados a emitir un juicio de valor jurídico político sobre la Junta, según la Constitución, es el Congreso.
O sea, no son los amigos de la esquina ni el grupo del Chavo del Ocho. Tenemos que ser serios y claros. Si no, ¿para qué se llama Congreso de la República? Entonces, ¿para qué lo dice la Constitución? Eso fue preparado por los constituyentes. O sea, no seamos empíricos en las interpretaciones. Por eso yo siempre digo que tenemos que ser bastante hermenéuticos y no caer en el discurso político ideológico. Repito, hay pugnas. Bueno, las pugnas se tienen que resolver. ¿Cómo se resuelven? Tenemos pues un sistema orgánico donde hay instituciones que mal que bien con todo funcionan. Si a la Junta la sacara, por ejemplo, el Consejo de Ministros, eso evidentemente quién lo va a querer, quién lo va a aceptar, eso no se puede hacer. Pero la Constitución dice que es el Congreso de la República. Circunscribámonos a las reglas que tenemos. ¿Cómo se llama eso? Se llama convencionalismo, Jaime. Y el convencionalismo es básico para no caer en la barbarie del derecho. Entonces, ¿por qué las Naciones Unidas ha dicho lo que ha dicho? ¿Cómo? ¿Por qué las Naciones Unidas entonces ha dicho? Otra vez, las Naciones Unidas, en estos momentos, las Naciones Unidas de hoy, no es las Naciones Unidas desde cuando se formó el gran proceso westfaliano. ¿Qué significa Hay una eso? relativización del concepto de la soberanía. Ingresan a cada rato, creen que la soberanía y el principio de intervención que América Latina, que México, que Perú y que otros países desarrollaron, donde nadie podía ingresar, porque para eso se llama principio de soberanía del Estado. ¿Cómo es posible que ahora, para asuntos del puro derecho interno, porque esto es derecho interno, la pugna es interna, desde afuera van a salir a decir... Pero te vuelvo a decir, eso no lo de puede- es Turk, irresistible los desde el principios que tienen las Naciones Unidas respecto a la judicatura y su independencia, ¿dónde quedan?